Muy buenas a todos, chicos, sean todos bienvenidos una vez más a este canal con su servidor Pancito Fanfics. El día de hoy les traigo el capítulo de qué hubiera pasado si Gypsy, Danger y Strike Yurika caían en Shingeki no Kyoji. Chicos, recordarles que tienen la encuesta en la pestaña de comunidad del canal, así que para los que no han votado aún, les aviso, para que sepan cuál es el siguiente feed que se va a subir. Así que pues nada, chicos, sin nada más que decir, ni nada más que rellenar de hecho, lo dejo con el capítulo de hoy, chicos. Espero que lo disfruten. En el capítulo anterior, dos entes se encontraban hablando en algún lugar rodeado por una gran oscuridad. Uno de ellos se llamaba Ymir y el otro era conocido también como un precursor. Este último advirtió a Ymir de que no podría mantenerlos lejos por mucho más tiempo, y que pronto llegarían a este mundo. Mientras tanto, en la base de la Legión, Eren comenzó los experimentos con Hanji y junto con Raleigh y Mako empezó a practicar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo en su forma titán. Unos días después los nuevos reclutas llegaron a la base y días más tarde, cerca de Striker apareció Herc. Al ver a su padre, Chog lo lleva a la enfermería y tras su despertar, los demás pilotos Geagers les cuentan todo lo que habían pasado durante los 5 años que habían estado viviendo dentro de los muros. Al día siguiente llegó Pentecost y les informó de todo el plan que se llevaría a cabo ya que ahora no tenía que pilotear a Striker. Pero unos días antes de que se comenzara la expedición, un extraño portal se abre en el fondo del mar y un kaiju sale de él. La enorme bestia destruyó un buque de guerra que estaba patrullando la zona y después toca tierra y emprende su camino hacia el centro de la isla. Capítulo 12. Un nuevo enemigo. Parte 2. Mientras que el kaiju apareció en algún lugar del océano y se dirigió al centro de la isla. Al mismo tiempo en la base de la Legión. Los preparativos para la expedición habían comenzado y ya llevaban un gran avance. Producto de esto, Herc y Chog estaban dando mantenimiento a Striker y Eren estaba practicando el combate cuerpo a cuerpo con Gypsy. Y Chog le dice a Herc: la verdad aún me cuesta creer que estás aquí, papá. ¿Ya recordaste cómo terminaste al lado de Striker? ¿Aún te cuesta siendo que me tienes enfrente de tus ojos? Cuando desperté tenías rostro de haber visto un fantasma. Y la verdad, aún es todo confuso. Solo recuerdo un murmullo o voz pero nada más por ahora. Respondió Herc. Ese mismo día pero ya más tarde, Chog se encuentra con Petra con casualidad y este le propone que tengan una pequeña pelea, lo cual sorprende y extraña a Petra quien diría lo siguiente. ¿Una pelea? ¿Pero por qué me pides eso tan de repente? A lo que Chog contestaría con su típica voz sería. Bueno. Más que una pelea es un diálogo. Una forma de saber si somos compatibles tú y yo. Al escuchar esto, Petra se sonroja un poco y se pone nerviosa pero logra mantener la compostura y dice. ¿Compatibles? ¿Qué tiene que ver ese diálogo con ser compatibles? Pensé que nos llevábamos bien. A lo que Chog responde. ¿Eh? No tiene nada que ver con que nos llevemos bien o no. Es para saber si tú y yo podemos estar en el mismo Geager sin mayores problemas. Si nuestro enlace neuronal es estable. Probablemente no entiendas algunas cosas ahora, pero te lo explicaré luego. A pesar de que Petra no estaba entendiendo del todo lo que le decía Chog. Igualmente accede a tener esta pelea con él. Por lo que se dirigieron a donde se encontraban los Geagers y una vez allí, Chog le explica detalladamente cómo funciona el combate para determinar la compatibilidad y cómo se ganaba. Mientras menor sea la diferencia de puntos entre cada uno, mejor será su compatibilidad neuronal. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió un solo centímetro. Pero esto cambió cuando Chog se lanzó contra Petra. Al inicio, se podía ver cómo ella se encontraba algo confundida en este diálogo.
Pero rápidamente pudo adaptarse y ambos comenzaron a estar muy igualados. Y lo que parecía al inicio un encuentro que Choi ganaría fácil, rápidamente se convirtió en un encuentro muy reñido. Luego de terminar todas las rondas, el puntaje final terminó 4-3 a favor de Choi, lo que demostró que podían tener una buena compatibilidad neuronal. Y Choi diría: no está mal. Al principio te costó, pero te adaptaste bien y muy rápido para ser tu primera vez. Petra, que se encontraba algo agitada, diría lo siguiente: ¿y ahora qué? ¿Lo que hicimos sirve de algo realmente? A lo que Choi contestó: así es. Si en algún momento en el futuro nos viéramos en la extrema necesidad de que tú y yo tuviéramos que pilotear a Striker, podríamos pelear casi sin problemas, ya que somos compatibles neuronalmente. No sé si te habrás dado cuenta, pero lo que tuvimos ahora no fue una pelea. Fue un diálogo. ¿Un diálogo? La verdad es que sigo sin entender eso de la compatibilidad neuronal. En eso, Petra analiza un poco más lo que dijo Choi y dijo: espera. Cuando dijiste que esto era un diálogo, ¿te referías a si era capaz de reaccionar a tus movimientos de forma natural, al igual como si ambos estuviéramos hablando, no? Lo dicho por Petra llamó la atención de Choi, dado que la respuesta que dijo era algo que no esperaba escuchar. Y dijo: sí. Algo así. No soy un experto en lo que respecta a esto, pero es algo parecido a lo que dijiste recién. Choi se quedaría unos segundos en silencio. Y volteando a ver a Striker diría: por cierto, Petra, ¿te acuerdas que hace unos días te dije que quería mostrarte algo, verdad? A lo que Petra contestó de forma positiva y Choi siguió hablando: ¿podrías venir aquí mañana luego de que se ponga el sol? Al escuchar esto, Petra queda confundida. Y por alguna razón se sintió nerviosa por lo que había escuchado. Y respondió con una dulce y cálida sonrisa: claro. No hay problema. Nos veremos aquí mañana. El tiempo avanzaría. Y al día siguiente Choi habla con Mako y le explica lo que quiere hacer ese mismo día en la noche. Al escuchar esto, Mako no puede evitar preocuparse y con voz seria le dice a Choi: lo que estás planeando puede ser muy peligroso. No dudo que ella sea capaz de mantenerse estoica. Pero, ¿qué harás si se aferra a un recuerdo? Recuerda que esto es una tecnología que nunca han visto en sus vidas y que la mayor Hanji apenas empezó a estudiar. A lo que Choi le contesta con algo de preocupación: lo sé. Por eso quería hablar contigo. Tú pasaste por eso y pensé que podrías saber cómo sacarla de allí. Pero Mako le responde: sí. Pasé por eso. Pero recuerda que tuvieron que anular el enlace directamente desde la sala de control desconectando la fuente de energía. Si ella quedara atrapada en un recuerdo, tendrías que apagar directamente el Geager. Y si te soy sincera, no tengo ni idea de si es peligroso hacer eso o qué tanto daño podría llegar a causar una interrupción de tal magnitud. Debes tener mucho cuidado si realmente quieres hacerlo. Explicarle claramente y de forma detallada todos los pasos a seguir. Aunque en mi opinión es muy peligroso hacerlo. Y Choi respondería: sí, ya lo sé. Pero realmente quiero hacer esto. Por eso quiero que me ayudes. A lo que Mako, entendiendo un poco la situación, dice: así que se lo dirás de esa forma. Está bien, te ayudaré. Le prestaré mi traje y le ayudaré a ponérselo. Aparte de eso le diré algunas cosas más por si acaso. Tras escuchar la respuesta de Mako,
Chuck le sonríe con una expresión de felicidad y le da las gracias. Luego de esto, la noche llegaría y tal como ambos habían acordado, se reunieron junto a Striker. Lo primero que le pareció extraño a Petra fue ver que Chuck estaba vestido con su traje de piloto y que además estaba acompañado por Mako. Luego de saludarse entre los tres, Mako le dice a Petra que la acompañe y unos minutos después Petra vuelve con el traje que le había prestado Mako. Al verla vestida de esa forma, Chuck no puede evitar contemplarla durante unos segundos que para él parecían eternidad. Pero rápidamente volvió en sí y tras unas cuantas palabras de explicación, ambos suben a la cabeza de Striker para entrar. Una vez dentro, Petra queda maravillada y sorprendida por toda la tecnología avanzada que estaba frente a sus ojos. Era como estar en otro mundo completamente diferente. Al ver cómo ella miraba todo con detenimiento, Chuck formaba inconscientemente una sonrisa en su rostro. Y tras unos segundos, Chuck le dice a Petra que se situara en la zona del segundo piloto y le ayuda a anclarse para que al momento de moverse no salga volando o caer a los engranajes debajo de ellos. Y una vez listos, Chuck le dice: Recuerda, Petra. Lo que estás a punto de ver son recuerdos. Memorias tanto tuyas como las mías. Es lo que se conoce como el enlace. Un puente entre dos personas mediante sus recuerdos para controlar el Geager. Debes permanecer en silencio y dejar que todas esas imágenes fluyan por tu mente. Recuerda que aunque lo parezcan, nada de lo que ves es real ya que son cosas del pasado. No te aferres a los recuerdos. Y más importante, una vez estemos enlazados no revivas memorias del pasado que puedan ser fuertes. Porque si lo haces, perderemos la sincronización entre ambos y es posible que quedes atrapada en ese recuerdo. ¿Está bien? Tras decir esto, Petra muestra una sonrisa y corresponde a las palabras de Chuck con firmeza. Bien. Entonces estamos listos. Preparando enlace en 3, 2, 1. Iniciando enlace. Diría Chuck para activar este mecanismo. Al instante que él hizo esto, tanto Petra como Chuck se sumergieron en un mar de imágenes que pasaban a gran velocidad. Cada uno podía ver cosas de su pasado y las del otro. Afortunadamente, el enlace entre ellos había terminado de forma exitosa. Al ver todo esto, Petra queda muy sorprendida y diría con un brillo en sus ojos: Vaya. Todas esas cosas que acabo de ver. Algunas son de mi pasado, pero las otras cosas que vi también eran de tu pasado, ¿no? ¿Qué clase de cosa es esta? ¿Esto es lo que querías mostrarme? Al escuchar esto, Chuck sonríe y le dice: ¿De dónde vengo? Es lo que se conoce como tecnología Geager. Como te había dicho, un puente entre dos personas por medio de recuerdos. La respuesta de Chuck sorprendió a Petra. Pero él diría por medio de su mente. Pero eso no es todo. La repentina voz que había escuchado en su mente le había producido un pequeño susto. Y con sorpresa pregunta: ¿Qué? ¿Qué fue eso? Chuck, ¿lo escuchaste? Y Chuck solo la miraría y le diría por medio de su mente: Fui yo, Petra. Gracias al enlace podemos comunicarnos de esta forma. Sabemos lo que está pensando el otro. Al escuchar esto en su cabeza, Petra diría: ¡Wow! ¿Es en serio? Esto es increíble. Y Chuck volvería a hablar con su voz. ¿Lo es verdad? Pero dejando eso de lado, te pedí que vinieras por algo más que solo mostrarte esto. La verdad es que soy un desastre cuando se trata de estas cosas.
Las palabras de Cho llamaron la atención de Petra, la cual se quedó expectante a las siguientes palabras. Y Chok hablaría por medio del enlace. Petra. No sé cómo decir esto. Pero en este corto tiempo te he tomado mucho cariño y la verdad es que me pareces muy hermosa. Las palabras de Chok comenzaron a hacer que Petra se sonrojara. Y Chok siguió hablando. Sé que nos conocemos hace casi un mes. Pero no quiero arrepentirme de no decir esto si algo llegara a pasar. Si uno de los dos no volviera después de la expedición de mañana. No quiero quedarme con la sensación de no haber dicho lo que siento. Petra. Me atraes, y me gustas mucho. Y quiero saber si tú sientes lo mismo. Si quieres estar conmigo formalmente. Juntos como pareja. Las palabras dichas por Chok sorprendieron enormemente a Petra, ya que no se esperaba esta declaración. A lo que ella le preguntó si todo lo que había dicho era verdad. Y él le respondió que sí lo eran. Al confirmar esto, Petra le responde con emoción. No sé qué decir la verdad. Todo esto me tomó por sorpresa y nunca he tenido ese tipo de relación antes. Y mostrando una sonrisa dulce y cálida. Petra sigue hablando. Pero sí me gustaría. Me gustaría tener esa relación contigo. Aunque nos conocimos hace muy poco, también me gustas mucho. Y quería decirte lo que siento antes de partir a la expedición. Solo que no sabía cómo hacerlo. Tras decir esto, Chok sonríe y ambos formalizan su nueva relación. Tras desconectarse del enlace y apagar el Geager. Ambos abandonan la cabina y una vez en el suelo se miran mutuamente. Hasta que son interrumpidos por Mako, que se encontraba esperando a Petra para ayudarla a quitarse el traje. Luego de esto, ambos se encuentran frente a frente nuevamente. Solos bajo la luz de las estrellas. Y antes de despedirse, Petra le dice unas palabras a Chok. Esto ha sido increíble. Nunca creí que vería algo como eso en mi vida. Y menos que alguien me dijera lo que tú dijiste. Prométeme que volverás con vida mañana. Quiero pasar más tiempo contigo. A lo que Chok se ríe un poco y con una sonrisa le contesta. Eso debería decirlo yo. Tú te enfrentas a los titanes con el equipo de maniobras. Pero confío en que regresarás sana y salva. Tras decir estas palabras, ambos comienzan a acercarse poco a poco a los labios del otro. Y cuando estos se tocan entre sí, ambos sucumben ante el momento. Y se besan. Como si fuera la primera y última vez que esto ocurriera. El momento entre ellos parecía una eternidad, y ninguno quería que se acabara. Estos eran sentimientos nuevos para ambos. Y sentían como dichos sentimientos les producían una gran felicidad y querer proteger al otro. Una vez ambos se separaron. Cruzan nuevamente sus miradas y una dulce sonrisa se forma en sus rostros. Y Petra diría algo sonrojada y tratando de disimular su felicidad. Ya es tarde. Debemos estar despiertos muy temprano para mañana. Buenas noches. Sí. Lo es. Buenas noches, Petra. Respondería Chok mientras la miraba dulcemente. Al mismo tiempo que ellos estaban en esto. Tanto Mako como Raleigh y Herc los estaban observando desde lejos a través de una ventana y sonríen por él. Al día siguiente muy temprano en la mañana. Apenas con los primeros rayos de sol. Los dos equipos Geagers conformados por Chok, Raleigh, Mako y Herc subieron a sus respectivos Geagers. Y tal como era el plan de Pentecost y Erwin.
Gypsy y Striker partieron al bosque de los árboles gigantes, donde se iba a llevar a cabo la operación para capturar al infiltrado o los infiltrados en la Legión de Reconocimiento. Y mientras estaban de camino, Herc le dice a Chuck: Oye hijo. Anoche te vi hablando de forma muy cercana con una chica a los pies de Striker. ¿Quieres decirme quién es esa chica? Al escuchar esto, Chuck se sorprende y diría: ¿Qué? ¿Pero cómo es que te enteraste? A lo que Herc le responde: Te vimos por una ventana que daba justo a ese lugar. Mako, Raleigh y yo te vimos. Y bien, ¿es ella alguien especial? Esto último lo diría mientras se reía un poco. Por lo que Chuck le dice que habían estado hablando desde el día que llegaron a la base, cómo se fueron volviendo más cercanos entre ellos y cómo ambos habían formalizado su relación como pareja la noche anterior. Al escuchar esto Herc diría: Así que se llama Petra. Debo admitirlo hijo. Por lo que me has contado de ella parece ser una chica muy agradable. Tienes que presentármela cuando volvamos de esta misión. Tras terminar de decir esto, ellos siguieron con su camino hacia el bosque. Horas más tarde en la puerta del distrito Caranes. La expedición de la Legión de Reconocimiento había comenzado. Para su sorpresa, al momento de salir de las murallas y avanzar unos cuantos kilómetros aún no se topaban con ningún titán. Por lo que entendieron que habían sido los titanes de acero quienes habían despejado el tramo inicial de la ruta. El avance de la Legión por el territorio tomado por los titanes se llevaría de la misma forma, incluyendo la aparición de los titanes luego de algunas horas tras abandonar la muralla. Y la aparición de la titán hembra se llevaría a cabo de la misma forma y eventualmente ser capturada por la Legión. Sin embargo, cuando estaban a punto de saber quién era el que controlaba al titán, este mismo da un fuerte rugido como si estuviera pidiendo ayuda. Mientras tanto, unos momentos antes del grito, los pilotos se encontraban en sus posiciones esperando la señal de que la operación había sido un éxito o que necesitarán su ayuda. Todo parecía estar de lo más tranquilo. Hasta que de la nada logran escuchar un fuerte rugido proveniente del lugar donde estaba situada la trampa para capturar al titán. Y Chuck diría: ¿Escuchaste eso, verdad? Tengo un mal presentimiento de esto, padre. Tras decir esto, tanto Herc como Chuck entraron al Geager, ya que ellos se encontraban descansando sobre la cabeza de Striker. Y tras encender el Geager, lo primero que escuchan es la voz de Raleigh por el comunicador. Chicos. ¿Escucharon eso, verdad? Esto no me gusta. Así que mejor movámonos para ver qué ocurre. Luego de unos pocos segundos después de empezar a moverse, comenzaron a ver como muchos titanes empezaron a correr de repente al lugar de donde vino el rugido. Por lo que ambos Geager empezaron a detener a todos los que podían. Luego de esto, tanto Gypsy como Striker retomaron su camino para ver qué estaba pasando. Y luego de unos minutos, una figura del mismo tamaño que los titanes apareció en el radar de Striker. Y al ver esto, Chuck entendió que se trataba de alguien con la misma habilidad de Eren para transformarse en titán. Por lo que rápidamente, Herc y Chuck comenzaron a correr para interceptar a este individuo. Y mientras tanto, no muy lejos de ellos, el titán hembra apareció nuevamente y estaba persiguiendo al escuadrón del capitán Levi. Desgraciadamente, uno de sus miembros llamado Gunther había sido asesinado por una persona que llevaba el uniforme de la Legión. Por lo que Eren se dejó influenciar por su ira y enojo y quería acabar él mismo con el titán hembra. Pero sus compañeros lograron convencerlos de que no lo hiciera y que confiara en ellos mientras él se retiraba hacia la base. De esta forma, Petra, Erth y Luo empezaron a enfrentar al titán.
La increíble velocidad y sincronización entre ellos era asombrosa. Capaces de comunicarse sin decir ninguna palabra. Y con rápidos movimientos. Lograron privar de la vista al titán. Y seguidamente cortaron los músculos que sujetaban sus brazos al ver que la titán cubrió con su mano su nuca para evitar que fuera cortado. Y tan solo en cuestión de segundos. Los brazos del titán cayeron. Lo único que faltaba ahora es cortar los músculos del cuello para dejar expuesta la nuca. Eren por su parte estaba observando cómo sus compañeros se enfrentaban al titán mientras se retiraba. Sin embargo, al pensar que había tomado la decisión correcta al confiar en ellos. Las palabras que le había dicho Levi unos momentos antes le hicieron darse cuenta que se había equivocado. Por lo que desesperadamente, cambia su rumbo y se dispone a ir a ayudar a sus compañeros lo más rápido posible y evitar que mueran. Y mientras Eren hacía esto, Erd ataca confiadamente el cuello del titán hembra. Pero en un rápido movimiento. El titán mata a Erd con su boca y escupe la mitad del cuerpo que quedó dentro de su boca. Al ver esto, Petra y Oluo quedan en shock. Y ahora el siguiente objetivo del titán era Petra. Que mientras trataba de ganar terreno y alejarse del titán, comenzó a preguntarse cómo era posible que se regenerara tan rápido. Y en ese momento se percató que el titán había priorizado la regeneración de un ojo al resto de las heridas. Lo que desconcertó aún más a Petra. Y mientras ella trataba de alejarse del titán, Oluo le gritaba que tenían que reagruparse. Sin embargo, ella no escucharía los gritos de su compañero. Poco después, el pie del titán comenzaba a posarse sobre ella. Y como si el tiempo hubiera ralentizado enormemente su velocidad, Petra pudo ver cómo poco a poco se acercaba su muerte. Y solamente un pensamiento pasó por su mente. Ah. Este es el final de mi camino. Chuck. Desearía haber podido pasar más tiempo contigo. Desearía haber podido observar las estrellas junto a ti. Desearía haber podido estar en tus brazos una vez más. Gracias. Aunque haya sido poco tiempo. Me hiciste muy feliz. Lamento no poder hacer lo mismo por ti. Adiós. Pero gracias a los pasos de la titán hembra, nadie logró escuchar lo que se estaba acercando rápidamente. Y cuando el titán hembra estaba a punto de matar a Petra, un fuerte puñetazo en su abdomen la manda a volar contra uno de los árboles salvando a Petra. Tanto ella como Oluo se sorprendieron en gran manera al ver aparecer a Striker. Sobre todo Petra, que al ver al Geager sonrió de felicidad por saber que era el que piloteaba Chuck. Pasaron pocos segundos y el titán hembra se pone en pie con dificultad gracias a que sus brazos aún no se regeneraban por completo. Y mientras Eren se acercaba al resto de su escuadrón, la ira comienza a inundarlo por completo al recordar que dos de sus compañeros murieron en manos del titán. Y Chuck diría. Así que este titán es el objetivo. Bien. En ese caso, ¿qué te parece si empezamos a bailar? Tras decir esto, tanto Striker como la titán cargaron el uno contra el otro. Pero la superioridad tanto tecnológica como de fuerza y velocidad de Striker se reflejaron al instante. Ya que cuando el titán hembra estaba a punto de hacer una patada, Striker le conecta un fuerte golpe en su rostro, el cual hizo que quedara un poco desorientada. Y rápidamente la sujetó del hombro y con su otro puño volvió a conectar otro puñetazo que hizo que esta vez perdiera el balance por completo.
Y antes de que el titán cayera al suelo, es sujetado y aventado contra el tronco de un árbol y Striker le conecta nuevamente un golpe en el rostro que hace que se termine arrodillando. Sin embargo, un rayo cayó de la nada en el lugar y de él apareció otro titán. Este era Eren, el cual no pudo controlarse y quiso acabar con el titán hembra él mismo, aprovechando que ahora estaba distraído con Striker. Al ver que se trataba del titán de Eren, Chok no podía creer la estupidez que el chico acababa de hacer. Y aprovechando que la titán hembra se encontraba arrodillada en el piso, Eren se pone sobre ella para golpear con fuerza su rostro. Pero el golpe fue esquivado y el brazo de Eren quedó totalmente inutilizado. Él intentaría hacer esto nuevamente pero lo mismo se repetiría. Y una vez la titán hembra se recuperó de sus heridas, hizo una llave de defensa personal para sacarse a Eren de encima, lo cual llamó la atención de Chok y Geok. Sin embargo, tanto Eren como Striker siguieron atacando al titán hembra. Pero con lo que no contaba el titán, era que el metal con el que estaba hecho el Geager soportara perfectamente sus golpes, aun cuando usaba su endurecimiento en sus puños. Y mucho menos esperaba que el Geager peleara mucho mejor que ella. Al verse acorralada, el titán hembra toma una postura de lucha el cual deja en estado de shock a Eren y seguidamente el titán hembra corta la cabeza del titán de Eren con un movimiento de su pierna. Tras perder su cabeza, el titán cae al suelo y el titán hembra intenta capturar a Eren. Pero es interrumpida por Striker que lanza un puñetazo que apartó al titán hembra del cuerpo de Eren. Pero justo cuando estaba a punto de atacar nuevamente, el titán hace un rugido muy similar al anterior pero más débil. Lo que hizo que los titanes restantes del lugar corrieran a su posición. Sin embargo, esto no sería ningún problema dado que Striker usó las hojas que tiene en sus brazos y además Gypsy también llegó al lugar. Pero cuando terminaron de limpiar, el titán hembra ya había huido. Rápidamente y por instinto. Chok se desconecta del enlace y por ende obliga a Herc a desconectarse también. Y saliendo de la cabina se acerca a Petra con gran rapidez preocupado por ella al darse cuenta que el grupo que acababan de salvar era el escuadrón de Levi. Luego de esto, todos se retirarían para juntarse con el resto de la legión fuera del bosque. Tras apartarse un gran trecho del bosque, los soldados se detienen para empezar el recuento de bajas y de cuántos serían catalogados por perdidos en combate. Aunque algunos de los soldados se sentían algo inseguros y nerviosos por el hecho de que los titanes de acero estuvieran cerca de ellos. Dado que solamente los altos mandos de la legión y el escuadrón de Levi saben que los titanes de acero eran en realidad máquinas. Y mientras Gypsy patrullaba un poco el perímetro, Mako diría: no importa cuántas veces veamos eso. Nunca nos acostumbraremos a ver compañeros morir. Y Raleigh le contestaría: lo sé. No es una imagen fácil de ver. Al final solo queda el consuelo de que murieron defendiendo a sus familias. Pero esta operación, el costo fue muy grande y el objetivo se escapó. De repente, en el radar de ambos Geagers una criatura mucho más grande que los titanes apareció. Lo que tenían frente a sus ojos era algo inaudito. Y Herc hablaría por medio del comunicador. Raleigh. Mako. ¿Están viendo eso en el radar, no? A lo que Raleigh respondería: así es. No puedo creer que esas cosas estén aquí. Y lo peor es que parece ser uno de los grandes. Será mejor que les avisemos a los demás. Pero antes de que hicieran algo, todos en el lugar ven cómo los pájaros que se encontraban en el bosque de árboles gigantes salen asustados de la copa de los árboles. Y al mismo tiempo que ellos vieron esto,
Empezaron a sentir unos mini temblores parecidos a pisadas de algo muy grande que se acercaba a ellos. La incertidumbre comenzó a inundar sus cabezas al no saber qué era lo que se estaba acercando y producía esos estruendos. Y conforme los segundos iban avanzando y las pisadas empezaban a sentirse con más fuerza, un gran y fuerte rugido se escucha por todo el paisaje y al instante, un kaiju sale del bosque. Los soldados, incluidos Erwin y Hanji, no podían creer lo que estaban viendo. Una criatura nunca antes vista para ellos apareció de la nada y su aspecto aterrorizó hasta el más experimentado de los soldados que se encontraban allí. Al ver al gran número de gente aglomerada en un solo lugar, el kaiju ruge nuevamente y comienza a avanzar rápidamente hacia ellos. Al ver esto, Pentecost, que estuvo todo el tiempo al lado de Erwin y Hanji, les dice lo siguiente. Erwin, tienes que ordenar la retirada pero ya. Y mientras Hanji observa con asombro y también con miedo a la enorme criatura que se les acercaba, pregunta. ¿Pero qué demonios es esa cosa? ¿También es un titán? Pero Pentecost le contesta casi gritando. Esa cosa que están viendo es un kaiju. Erwin, tienes que ordenar la retirada o de lo contrario más soldados morirán hoy. Las espadas no sirven contra él. Los Geagers se harán cargo. Ordena la retirada ya. Al instante que Pentecost terminó de decir esto, Erwin da la señal de retirada por medio de una bengala, mientras que Striker y Gypsy esperaban al kaiju. Ya a unos pocos metros de distancia entre ellos, ambos Geager empiezan a cargar contra el kaiju que ya venía corriendo. Striker, al ser más rápido que Gypsy, detiene el avance del kaiju y pocos segundos después Striker se aparta dejando vía libre a Gypsy para que le conecte un golpe en el rostro a la criatura y seguidamente Striker lo golpea también. Pero cuando iba a conectar su segundo golpe, el kaiju usa su cola y golpea a ambos Geagers, haciendo que estos caigan al suelo. El kaiju rugiría de nuevo en señal de provocación hacia los Geagers, los cuales se levantarían y Gypsy se lanza contra él con el fin de lograr que el kaiju ponga sus dos patas delanteras sobre los hombros del Geager. Mientras tanto Striker lo rodea para atacar su costado con sus hojas. Y tal como habían planeado Raleigh y Mako, el kaiju posó sus patas delanteras sobre Gypsy. Y cuando estaban a punto de ser atacados por la cabeza de este, Striker le entierra sus hojas en el costado y con el fin de hacer más daño comienza a levantarlo. Aprovechando este momento, Gypsy activa uno de sus cañones de plasma y comienza a disparar a máxima potencia a una de las patas delanteras hasta arrancarlo. Con esto, el kaiju cae muerto ante la vista de todos los soldados que se estaban retirando mientras miraban hacia atrás expectantes a la nueva criatura y su pelea contra los titanes de acero. Al ver que la enorme bestia había sido derrotada, los soldados se detienen. Y mientras tanto con Erwin y Hanji, aún se encontraban impactados por la aparición del kaiju. Y más aún que apareciera entre la muralla Maria y Rose. Y Hanji diría: ¿así que eso era un kaiju? Oye Stacker, ¿entonces ustedes luchaban con criaturas como esas en su mundo? Pero viendo cómo esos Geagers lo derrotaron sin mayores problemas, ¿cómo fue que ustedes perdieron? A lo que Pentecost responde: sí, es un kaiju. Y su nombre es Trespasser. O también conocido como intruso. Pero solo es un categoría 1. No suponen mayores problemas para un Geager modelo 3 y un modelo 5. A lo que Erwin hablaría: ¿sabes su nombre? Entonces ese kaiju fue uno de los que atacaron tu mundo. Y Pentecost contestaría:
Así es. De hecho, fue el primero en aparecer en la ciudad de San Francisco. El ejército de ese país tardó 6 días en derribarlo usando todo el arsenal disponible. Arsenal mucho más avanzado de lo que tenemos actualmente aquí. Y cuando finalmente cayó, había destruido 3 ciudades enteras. Después del ataque se le dio ese nombre. Pero algo es seguro. El reloj ya empezó a correr. Tenemos que encontrar a quienes sean los que están infiltrados entre nosotros y convencerlos de trabajar juntos. También debemos decirle al rey sobre esto. Si el mundo entero no se une para luchar contra los Kaiju, me temo que no habrá ninguna posibilidad de ganar contra este enemigo.